Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Hola Jocelyn, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia que sintoniza a esta hora el único podcast en vivo de la televisión venezolana Al Día. Mira, completamente en vivo, así es, saludamos a quienes se conectan con nosotros a esta hora en este espacio. Hoy tenemos además un tema muy particular y muy actual que está sucediendo en el mundo. Lo vemos todos los días, lo hemos conversado acá, estos cambios abruptos de temperatura, situaciones con el tema de incluso que se presentan con algunas especies, ondas tropicales inesperadas, huracanes que aparecen así de la nada, situaciones que hemos visto como en particular sucedió y sigue sucediendo, de hecho, esta alerta en España, situaciones momentos determinados también en nuestro país que afortunadamente se han atendido de la forma debida, con los planes debidos y con los protocolos debidos, pero que sin embargo son situaciones que se dan de forma inesperada y en temporada o de forma temporal, incluso según lo que esperábamos el calendario que se sostiene de forma habitual. Bueno, y tomando en consideración, como siempre, nosotros los temas que están al día, también debemos destacar que del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año se celebró la COP16, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, que se desarrolló en Colombia, precisamente porque fue seleccionada como el sede de la COP16 por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, su liderazgo en la agenda ambiental y por ser uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Esta palabra ya me estaba causando bastante molestia. Pero no te molestes, vale. Trata precisamente de consolidar el liderazgo en el tema ambiental, movilizar a miles de personas, el tema de la educación, concluir con acuerdos de reconocimiento de comunidades indígenas y afrodescendientes y reorientar las políticas con un enfoque de respeto a nuestro planeta. Y bueno, tomando en consideración nuestra Carta Magna también y además el Plan de la Patria tiene este quinto objetivo histórico que plantea el respeto de la vida y la preservación de la vida en el planeta, y por eso nuestro país también aboga por este tipo de prácticas y también se hace un trabajo importante desde las escuelas, ¿no? Para que los jóvenes, para que los chamos ya tengan esta conciencia y obviamente esto por un lado, pero por otro quienes causan este mayor impacto en el ambiente, que son las grandes industrias, decía el comandante Chávez, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia obviamente va a cambiar el clima y todo lo que está sucediendo, porque ya no se habla ni siquiera de cambio climático, sino de crisis climática, que es lo que estamos viviendo. Mira, justamente en eventos como este se dan discursos y muchos de esos discursos coinciden propiamente en que se vaya más allá del discurso, que se vaya precisamente a la acción de estos grandes países que son en gran parte los más responsables. Tú mencionabas hace un rato, bueno, los pueblos originarios, de hecho, en el año 2021, digamos que estos pueblos indígenas originarios son o fueron calificados como los mejores guardianes de los bosques en cuanto a América Latina y el Caribe, esto de acuerdo a la FAO. Esto es importantísimo porque además dice mucho del sentido de cuidado, incluso de conexión con la naturaleza de nuestros pueblos originarios y originarios, justamente porque hay que volver a esa raíz para tener una relación completamente amena y en armonía con la naturaleza, porque sabemos además que muchas de las cosas que están sucediendo lamentablemente son producto de nuestra acción, ¿no? De la acción del hombre en esa mala convivencia que tiene, de hecho, con el planeta. Pero vamos a revisar todo esto con nuestros invitados. Antes Carla nos habla del tema, como siempre, ¿te parece si la vemos? Vamos a ver qué dice Carlos. Adelante. Nuestro planeta está en peligro. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es nuestra realidad actual. Las temperaturas aumentan, los glaciares se derriten y los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Desde agricultores que pierden sus cosechas hasta familias desplazadas por inundaciones y muertes, las consecuencias del cambio climático son devastadoras para millones de personas. La UNESCO nos recuerda que la educación es la clave.
Al comprender el problema, podemos tomar medidas en nuestras vidas diarias. Cada acción cuenta. Pero la educación no es suficiente. Necesitamos que los gobiernos y las grandes empresas tomen medidas drásticas para reducir las emisiones y proteger nuestro planeta. La solución está en nuestras manos. Podemos transformar nuestro mundo. ¿Cómo? Reduciendo nuestra huella de carbono, apoyando iniciativas sostenibles y exigiendo a nuestros líderes políticas climáticas ambiciosas. El tiempo se agota. Bueno, yo veía a Carla, nos daba parte de toda esta explicación que hacíamos brevemente nosotros. Sin duda alguna que debemos hacer algo de manera inmediata para cambiar lo que está sucediendo en lo que tiene que ver con el ambiente y el clima. Mira, sin duda hasta los protocolos incluso que cuando se atienden estas situaciones deben modificarse de acuerdo a lo que se ha visto en los últimos tiempos, en general, en el mundo particularmente. Creo que ese es como uno de los llamados que queda. ¿Y qué podemos hacer ya en este tiempo cuando hay tantas alarmas con respecto a especies, a situaciones que se dan incluso en los océanos que son tan importantes para ese equilibrio, que no se están haciendo hasta ahora y que quedan justamente en el discurso? Vamos a presentar quienes nos acompañan el día de hoy para hablar de este capítulo que hemos denominado Cuando la naturaleza nos sorprende, y es que tiene que ver con cuando se salta estas situaciones, esos protocolos de alguna u otra manera y se vuelven mínimos con respecto a la situación que hay que atender. Saludamos a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa, quien ya está con nosotros, y vamos a conocer a nuestros invitados. Ya están con nosotros nuestros invitados del podcast de hoy, Cuando la naturaleza nos sorprende, y a mi lado se encuentra Magali Alejandra Alviar Sosa, directora general de formación para el ecosocialismo. Bienvenida al día. Hola, mucho Hola, Magali. gusto. Gracias por la bienvenida que nos dan, el espacio que nos dan, demostrando que la educación ambiental en Venezuela es parte de la transformación. Quizás pensamos que hablar y llevar un mensaje ambiental no sirve de mucho porque solamente estamos hablando, pero la educación y el mensaje sí transforman las vidas. Va a llegar seguramente en este podcast. Iniciamos con esa reflexión de Magali. También presentamos a Franklin Leal, que es director del Observatorio Nacional de la Crisis Climática. Correcto. ¿Qué tal, Franklin? Excelente. Contento de estar acá, compartir con ustedes y bueno, ver qué mensaje positivo le podemos dejar a todos los televidentes, a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de este programa. Es importantísimo en el marco de la crisis climática, como usted lo mencionó. Sí, de tantas cosas que hemos visto y que queremos aterrizar en eso justamente porque a veces no nos damos cuenta de qué grave o cuánta gravedad tiene este problema, sino cuando vemos estos desastres de repente que tienen consecuencias terribles además para la vida, para la convivencia. Esta institución es del Ministerio, además, del Poder Popular para Ecosocialismo, o sea, está adscrita a este ministerio. Y bueno, comenzamos hablando de este tema. Primero, ver, ¿no?, cómo está la situación en general. Él mencionaba una cita que se dio recientemente en Colombia. Yo decía algo que mencionan también muchas personas en estas citas, y es que se debe ir más allá del discurso y accionar realmente. ¿Cómo está la situación cuando hablamos de crisis climática realmente en este momento, en este año 2024 que casi termina? ¿Y cómo lo han analizado desde esta instancia de nuestro país? También saber, disculpa Jocelyn, para complementar lo que estás diciendo, ¿en qué momento pasamos de cambio climático a hablar de crisis, no? Porque eso ahí... Sí, correcto. Bueno, Porque ahora los dos pueden empezar. sí, está bien. Es que no hemos pasado de uno al otro. Ok. En realidad el mundo vive una crisis ambiental por algunos factores que determinan sobre todo esta crisis, y uno de ellos es la contaminación. Lo otro es el uso indebido de nuestros recursos naturales, la desertificación, la contaminación de la calidad del aire, y eso involucra muchos aspectos importantes. Lo que sí es importante es reconocer que el clima regula el resto de la vida en el planeta. O sea, la biodiversidad depende del clima. Si alteras el clima, alteras la biodiversidad. Si contaminas los mares, altera la capacidad de captura de carbono que tienen los mares, producción de oxígeno,
es los mares lo que produce más oxígeno. Y eso son cosas importantes que hay que entender, pues. ¿Para qué? Para no dañar la naturaleza, para hacer nuestras prácticas más sostenibles, más amigables. Cuando se habla en el marco del cambio climático, el cambio climático es un proceso largo y lento de transformación propio del planeta. Y nosotros como seres humanos lo que hemos hecho es acelerar ese proceso a través de factores importantes como la contaminación, que se dice que viene impulsada después del desarrollo industrial, es básicamente. Cuando hablamos de crisis climática, es la situación que se genera por la variabilidad climática, que a veces los llamamos como eventos como vaguadas o inundaciones fuertes que generan crisis. Afectan a los sectores, sector energía, sector transporte, sector... Afecta a todo. La cotidianidad. afecta a todo. Claro, entonces genera una crisis social y para todas las personas que hacen vida en los sitios donde ocurren los eventos. Magali, nosotros hablamos acá sobre quizás todo lo que, es decir, desde lo macro hasta lo micro, pero hay quienes pueden creer que esto solamente entonces les compete a los grandes organismos, a las industrias. Desde lo individual se pueden hacer cambios significativos para mitigar los efectos de este cambio climático. Sí, veámonos primero desde el punto de vista individual, quiénes somos como personas, quiénes somos en la familia, quiénes somos trabajando y quiénes somos en colectivo. Entonces, a partir de estos segmentos de la vida, podemos tomar acciones. Muchas de las personas que habitamos en este mundo somos consumidores, pero somos consumidores conscientes de todo lo que compramos. Creo que no. Desde la ropa, ¿a quién no le gusta comprar ropa o quién no se deslumbra por los colores nuevos o por productos nuevos muy llamativos que son producto de la industrialización, pero al final ni te alimentan ni son saludables, sino lo que hacen es traer una cola larga de contaminación, de incidencias negativas en nuestro ambiente? Y la idea de la educación ambiental es motivar a la gente a tomar conciencia de hacer compras conscientes. Porque no es lo mismo que, no sé, queremos tomar un café o un agua con pitillo, a decir, ya va un momento, ¿cuántos pitillos yo con 30 años puedo gastar en mi vida? Esa es una pregunta que todos nos podemos hacer aquí, incluso en la televisión. Si yo tengo 50 años y toda la vida he consumido agua con pitillo, ¿cuántos pitillos he consumido? Sí, claro, hay cosas que son innecesarias totalmente. Hay cosas que son innecesarias y es un llamado a que con esas acciones tan pequeñas como el pitillo o incluso el cigarrillo, un cigarrillo o una colilla de cigarro puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce y 10 de agua marina. Entonces imagínense cuántas personas fuman, cuántas personas consumen pitillo y solicitan el pitillo porque de pronto estamos acostumbrados a utilizar eso. Y es cambiar un poco los patrones diarios de nuestro consumo y saber, incluso la ropa, o sea, qué tipo de textil estoy usando, qué puedo hacer para mejorar mi consumo. A ver, pero eso sí me causa sorpresa, ¿no? ¿Cómo así? Explícame un A ver, poco más con eso de la ropa. La ropa, muchas de nuestras ropas, o las más comunes, si podemos tocar, pueden tocar la ropa que tengan en su casa. La ropa que usamos o los zapatos que usamos tienen partículas en su mayoría de plástico. Resulta que cada lavada común puede desprender microplásticos y eso afecta la contaminación. ¿Cuántos millones de personas viven en nuestro planeta que lavan ropa sintética? Y eso hace que contamine nuestro planeta y el planeta no tiene un tubo de escape como pensamos. Todo es un círculo y un sistema. Entonces, ¿a dónde va todo lo que consumimos? ¿A dónde van todos los desechos? Es importante tener conciencia del consumo, de la compra. ¿Cuál sería entonces, es decir, porque Ya yo sí le puse a Es pensar. difícil. No, a ver, yo voy a a ponerme ¿Qué cómodo. ropa Es tienes por ahí, difícil, Jocelyn, con plástico? sí, no, bueno, El maquillaje, por ejemplo. ahí sí no puedo hacer mucho, pero fíjense algo, por ejemplo, en cuanto a la ropa, eso es una buena recomendación, ¿no? ¿Qué tipo de tela entonces sería la más ideal al momento de salir y comprar para, bueno, ser más conscientes con respecto a este tema, que son situaciones que van sumando granito a granito y cuando vienes a ver es un boom? Y no se habla del momento de la producción, además de estas prendas de vestir que, bueno, o sea, imagínate tú.
Es impresionante lo que uno ve a veces en esos videos que se filtran a través de las redes sociales. ¿Cuál sería, digamos, la prenda o la tela ideal que contamine menos? Primero decirle no a la moda rápida. Ok. Vamos a tratar de evitar la moda rápida, utilizar ropa de segunda mano, buscar esas alternativas. Y ahora hay unas nuevas técnicas de reciclaje de textil, de hilos reciclados. Además de eso, de telas o ropas que tengan su composición sea natural, porque eso va a hacer que en las lavadas no se desprendan los microplásticos. ¿No es más costosa? Puede ser más costosa, pero es más duradera. Y eso allí hay un Ya está Claro, fuera. hay porque un la gente- equilibrio. Yo creo que este está para otro podcast, ¿oíste? Claro, porque la gente empieza a decir, ¿sabes? Economía y... Pero es más Sí. duradero. Está, claro, ahí es donde está Bueno, a pero largo plazo. es interesante todo este campo porque fíjate que no tenía ni idea de que eso de la ropa también influía, ¿no? Importante, interesante. Desde esta instancia también adscrita al Ministerio de Ecosocialismo, ¿no? Realmente, ¿cómo monitorean esto de la crisis climática? ¿Cómo nos encontramos en este momento? O sea, específicamente de qué se encargan, donde uno puede ver además el trabajo que ustedes están haciendo reflejado en el día a día y que la gente de forma visible encuentre esto como una situación de verdad de emergencia, de hecho le dicen a veces, ¿no? En ocasiones. Sí, yo creo que de manera espontánea las personas están percibiendo ya anomalías en el clima, pues, en el comportamiento de las precipitaciones, la intensidad de los periodos secos. Hay dos fenómenos que afectan a nuestro territorio con respecto al comportamiento climático, se llama el fenómeno niño-niña. Se ha visto que estos fenómenos recurrentemente han acortado sus periodos de ocurrencia y sobre todo los productores, los que están en el sector agrícola, ya reconocen que está pasando algo, pues está lloviendo cuando no debe llover. Hace Hay calor, cosas, sí. hace frío, llueve y Sí. así estamos todo el Entonces, día. en estos días estábamos en un abordaje a unas comunidades. Tenemos unos planes y programas de sensibilización a las comunidades. Entonces nos preguntaban, yo no entiendo el cambio climático, se dice que va a haber mucho calor y aquí todo el tiempo llueve y no está haciendo calor. Esa es la percepción de ese lugar. Ok. El calentamiento global es global. No es que a todos le va a ocurrir de la misma manera y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El observatorio estudia varias cosas. Primero, lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a variabilidad climática en el mundo, cuáles son los grandes eventos que afectan a las regiones en el mundo. Y luego miramos a Venezuela, pues, la visión a Venezuela, estudiando las zonas más vulnerables del país. Y vulnerables asociando la vulnerabilidad a la parte social. Claro. Donde tenemos población vulnerable ante eventos. ¿Cuáles son las dos situaciones en Venezuela? O llueve o no llueve. O sea, Hay extremos a es veces. el periodo lluvioso y el periodo seco. Entonces, esos dos periodos se evalúan para ver qué tan intensos son. Y se evalúan en el tiempo. Estudiar clima necesita datos importantes de tiempo, o sea, más de 30 años, por lo menos 30 años de estudio. ¿Y qué intentamos? Bueno, ¿Qué pasa una vez se da esa evaluación, por ejemplo? ¿Se van adecuando los protocolos respecto a sí, situaciones y que se pueden generamos generar? sobre todo Alertas los mapas tempranas. de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de Venezuela, por ejemplo? Ok. Es importante. Saberlo. Nosotros- Que la Venezuela- gente lo sepa, además. Sí, Sobre todo ve- también por el tema de las construcciones. Muchas veces hay personas que entonces Correcto. edifican La infraestructura. alguna vivienda en una zona de riesgo, por ejemplo. Venezuela tiene una característica muy especial. Todo el norte de Venezuela es mar Caribe. Y ahí cuando el agua se calienta, el vapor va para arriba. Y en algún momento tiene que precipitar. ¿Dónde va a caer? Los vientos regulan ese comportamiento. Y lo otro es que al sur tenemos la selva, que también tiene un proceso que no es de evaporación, sino se dice en las plantas evapotranspiración, Ok. que también suma lluvias y cantidades de agua al territorio. Entonces, es ese comportamiento del clima y de las lluvias y toda esa dinámica define cómo van a ser nuestros periodos de producción de alimentos y cómo se preparan las personas para planificar sus trabajos.
y cómo se prepara el Estado para abordar todo el tema de agroalimentario y esas cosas. Bueno, eso nos lo vas a contar al regreso, cómo se prepara el Estado precisamente para generar esas alertas tempranas y todos esos planes que se realizan de manera preventiva, como esa limpieza también de quebradas, entre otras acciones que toma el gobierno nacional en conjunto con las otras instituciones del Estado. No, y ya que se observa también a través de esta instancia, porque es interesante ver ese panorama global, ese panorama mundial, ver además cuáles son, digamos, o cómo miró particularmente esta oficina, el Estado venezolano, eso que sucedió en España particularmente, ¿no? Que sucede de forma habitual, pero que esta vez, pues, más allá de que se hayan dado los protocolos necesarios o no, es interesante ver porque además hay otras alertas que se han generado a propósito de este tema. Tenemos que hacer una pausa. Pero es momento de publicidad, Joseph. Antes, te cuento. Realiza todas tus operaciones en el banco número 1 del país y en esta Navidad, pégate a la parranda del Banco de Venezuela. ¿Qué? Así es, desde la BDB App realiza tus transacciones y estarás participando en 3 sorteos, cada uno de estos con fabulosos premios. Escuche bien, 5 motos, un carro, 3 viajes con destino a Canaima, Los Roques, Margarita y mucho Qué más. sabroso, haz que tus transacciones cuenten con el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Ya venimos. Imágenes desgarradoras son las que hemos tenido que evidenciar en medios de comunicación y redes sociales respecto a la tragedia ocurrida recientemente en Valencia, provincia ubicada en España. En nuestro país hemos tenido que vivir episodios similares cuando las lluvias arrasaron allá en Cumanacoa. Hoy conversaremos con los venezolanos para preguntarles qué hacer ante este tipo de adversidades, recomendaciones que deben hacerle a las autoridades de cómo accionar ante este tipo de situaciones y qué hacer cuando la naturaleza nos sorprende. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. La verdad me dejó bastante loco porque la naturaleza es impresionante y lo que puede ser, lo que hace, pues lo que genera, lo que causa. Y todo lo que se está viviendo allá es muy horrible. Conozco gente que tiene familia allá, que conoce gente de allá o que vive directamente en España y lo vive de primera mano y me comentan que es una cosa bastante aterradora porque es algo inesperado, porque uno nunca se prepara para esta clase de cosas. ¿Por qué suceden estas cosas en Valencia, España? ¿Cómo evitar una catástrofe? ¿Cómo ayudar en este caso? ¿Qué opiniones podemos dar para también aportar algo? Porque somos gente, como quien dice, humanos y también deberíamos tener en cuenta que lo que está pasando no es fácil. Y yo le pregunto a los expertos en qué hacer en este caso y cómo evitar una catástrofe. ¿Qué preguntas le puedes hacer a nuestros expertos? Bueno, yo quisiera saber por qué ocurren este tipo de desastres naturales y qué podríamos hacer al respecto. Pero sería bonito poner un granito de arena entre todos. Ante este tipo de situaciones, la naturaleza nos muestra cuán pequeños somos ante su inmensidad y ante su poder. ¿Y tú, qué recomendaciones puedes tener cuando la naturaleza nos sorprende? Solo el pueblo salva al pueblo cuando el mundo no quiere escuchar. Solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, material bien sentido, ¿no? Además que esa conciencia, me gustó esa conciencia que también trajo una compañera que entrevistó a Yacivit sobre esa solidaridad, ¿no? Y eso también hay que destacarlo, que Venezuela, a pesar de lo que ha sucedido en nuestro país en el sentido de los bloqueos y las sanciones, Venezuela ha sido promotor de ser solidario. Incluso, ahorita no recuerdo el nombre, creo que lleva por nombre Simón Bolívar, una delegación que ha salido fuera de nuestras fronteras a prestarle apoyo a varios países cuando han tenido alguna contingencia. De La este Fuerza de Tarea. Fuerza de Tarea, Fuerza de Tarea Simón que- Bolívar. Fuerza de Tarea Eso Simón es Bolívar. así. Lástima que en esta oportunidad no se lo permitieron, bueno, con España particularmente. Pero tú dejabas una pregunta al aire y yo la acompañaba del tema de España. Ok. Ajá. Era sobre las políticas que deben tomar cada uno de los gobiernos y preguntamos precisamente si hubo un fallo quizás en este caso en España o estas situaciones pueden sorprender a los países en este caso. ¿Qué sucedió en particular en España? Bueno, lo que sucedió en España es muy propio de esas latitudes, o sea, de esos lugares. Ok. Es muy difícil que ocurra una situación como la de España,
en el trópico o en la franja tropical donde nosotros estamos, Es común, es decir, en estos... allá Pero con esa magnitud con la que se dio. se ha dado antes. Ok. Tal vez no con el mismo nivel de afectación, es distinto. Y quizás la razón inmediata es el calentamiento del Mediterráneo. Y posiblemente las corrientes frías hacen... no sé si quiere que le explique un poco de Adelante. cómo se trata. Adelante, claro que sí. En el aire hay como unos grandes ríos de agua. Imagínense como una manguera Ok. que surca. Por lo general ellos van como en línea recta, pero cuando algunas veces sufren transformaciones y se desprende de esas corrientes, de esos chorros, se llama corriente en chorro, se desprende agua y sube un poco más. Entonces es como si tuviese dos capas de agua en el aire. Cuando abajo se calienta mucho y sube mucha corriente, mucho aire caliente, Es como chocan. un choque. Ajá. Y cuando chocan, las dimensiones es del tamaño de lo que sucedió en Valencia. Y de hecho hay otra alerta Claro. en Málaga y Tarragona por estas lluvias intensas. Esas latitudes pudieran estar pasando cosas así. Nosotros en Venezuela estamos propensos en algunos sitios, pero a otro tipo de eventos, como vaguadas. No podemos olvidar el caso de La Guaira, por ejemplo. Las Tejerías, Tobar, Cumanacoa recientemente. Sí. Y en ese marco, las políticas del presidente Nicolás Maduro y las que nosotros llevamos con la orientación del ministro Josué Lorca, es el fortalecimiento en las comunidades, enseñarles a las comunidades qué hacer, cómo planificarse, cómo organizarse. Venezuela es uno de los países que a nivel de organización comunitaria tiene mucha fuerza, está muy bien organizado. Nosotros tenemos desde jefe de calle, jefe de comunidad, y tenemos una organización bastante impresionante. Y eso nos permite a nosotros llevar políticas como enseñarle a las comunidades cómo se hacen los mapas de riesgo comunitarios. Y conocer a la población que tienes allí. Claro. ¿Qué población de riesgo? Si tienes niños, si tienes niñas, si tienes personas de la tercera edad con algunas condiciones, que haya que atender con medicamentos en caso de que suceda esto. Esto permite justamente la organización que se da en nuestra comunidad y de hecho creo que en Cumanacoa también se dio esto, a pesar de que la gente estaba pasando por la misma situación. Es momento de organizar la situación, más allá de lo que haya hecho el Estado venezolano y de lo que sigue haciendo. Sí, lo vienen haciendo también con el tema de la cartografía social, no sé si estoy equivocado. Influye y además permite tener ya todo un mapa de cómo accionar, ¿no? Y en esas recomendaciones, Magali, ¿qué recomendaciones le das a esas comunidades o precisamente qué hacer cuando sucede este tipo de eventos? ¿Cuáles son las rutas que debe seguir la población para organizarse ante una situación que sorprenda, ¿no? Sí, la población, esperemos que no pasen estos eventos adversos en nuestro país. Pero todas las comunidades tienen las herramientas organizativas y el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo está dispuesto a orientarlos con los programas que tiene, desde los más pequeños, porque tenemos algo que se llama sopa climática. Ajá. No es lo mismo que entremos a una comunidad cuando ya todos somos adultos y explicarle qué es el riesgo, qué es el ambiente, a ir incentivando desde los más pequeños la cultura ambiental comunitaria. Tenemos una sopa que se llama sopa climática y los términos riesgo, peligro, comunidad, cambio climático, crisis climática, ellos los van determinando como una sopa de letras y se van familiarizando desde los más pequeños mientras los adultos están con la cartografía y qué hacer, dónde me refugio como comunidad en un evento adverso. Eso es importante que lo determinen. E incluso lo pueden hacer desde ya. Yo creo que más que la comunidad sabe dónde es un lugar seguro y a través de los años dónde no se inunda y dónde sí. Entonces yo creo que es la facilidad de confiar en ustedes mismos, la comunidad, sentirse empoderados del conocimiento ancestral incluso, porque si tienen 70 años viviendo en una comunidad saben dónde sí y dónde no. Y respetar la naturaleza, porque así como respetamos los ascensores, si un ascensor dice 8 personas, nadie se le ocurre meter 10 o Claro. meter 20. Bueno, pero hay casos particulares. Hay casos, pero resulta que en la naturaleza te dice, esta comunidad o este sector tiene un río
y hay capacidad para 20 casas, pero a nosotros se nos ocurre hacer 1000 casas. ¿Por qué no respetamos la naturaleza así como respetamos un ascensor, un barco, un carro? A un carro nadie se atreve a, si son 5 puestos, máximo, no sé, 8. No, de repente en la pierna si acaso un trayecto corto. Pero no vamos a meter en un carro a 30 personas. Pero a la naturaleza sí, a ríos sí. Entonces yo creo que es entender un poco la capacidad de carga que también tiene nuestra naturaleza y que por eso pasan los eventos adversos, porque y respetamos su naturalidad, su ciclo de vida. Yo creo que la educación ambiental nos permite respetar, tener conocimiento continuo y permanente y poder manifestarle al otro cuidado y respeta, así como respetas a tu mamá, a tus hijos, respeta la naturaleza, porque somos parte de ella. Miren, por acá nos llega un mensajito, nos escribe Wolfan, está en sintonía, dice buenas tardes, a propósito de La Guaira, dice buenas tardes. Desde las Salinas, Estado de La Guaira, la idea es eliminar las bolsas plásticas y clasificar los desechos de plásticos, metal orgánico y cristales. Amanecerá y veremos. Es un gran programa ese de ustedes. Bueno, en algún momento conversábamos sobre el tema del reciclaje. Sí. Hay distintas experiencias en nuestro país que sería ideal, debería ser una exigencia de hecho, que se repliquen en todo el país. Tú hablas del tema de la formación porque es más fácil sensibilizar quizás a las personas desde las comunidades que la gran industria. Obviamente tienen unos intereses particulares. Y te lo menciono porque también con este caso de España, que obviamente tiene otro sistema, otra forma de funcionamiento y muchas personas comienzan a cuestionarse ciertas cosas con respecto a este sistema, menciona sobre todo a las empresas, ¿no? Su insensibilidad con respecto a las personas que lo han perdido absolutamente todo. ¿Por qué sigue siendo en estos tiempos, en este momento de emergencia climática, más fácil sensibilizar a las personas desde la cotidianidad que a las grandes industrias? Porque las grandes industrias buscan es el enriquecimiento. No hay conciencia allí. Le van a quitar el negocio. Mi objetivo es producir. Sí. Mi objetivo no es hacer sociedad. Mi objetivo no es hacer un país solidario y participativo. Mi objetivo como empresa o como industria es producir. Y producir, además que producir cosas y productos innecesarios para el planeta y para la vida. Si tengo que arrasar con bosques y lo que sea. Porque lo importante para el sistema capitalista es la producción y la generación de ingresos sin importar el beneficio común. De hecho, en nuestro preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, habla de los bienes naturales y no de los recursos naturales, porque es un bien que compartimos. Y por eso también cambia un poco el nombre del ministerio desde el 76, que era llamado Recursos Naturales, luego pasa a Ministerio de Ambiente, y se ha ido transformando, adecuándonos a nuestro concepto, porque la naturaleza debe ser un bien común, no un recurso extractivista. Nosotros tenemos que buscar la forma de que esa industria mire también a la sociedad y que lo que haga sea beneficioso tanto para la sociedad como para la naturaleza. Mira, porque si acabamos con la naturaleza, acabamos también con nosotros mismos. A propósito de este mensajito que nos llegó hace un ratico, con el tema de las bolsas plásticas. Si de repente en el establecimiento donde usted está comprando, bueno, le dan 500 bolsas plásticas, es mejor que usted se lleve su bolsa reutilizable, ¿no? Y también que la comparta cada vez que vaya a hacer sus compras. Y si no, ¿por qué no? O sea, un llamado también a las empresas, a los supermercados, ¿por qué no entregar los productos en estas bolsas y minimizas de repente la cantidad de bolsas plásticas? O sea, te van a entregar un lapicero y te lo entregan metido en una bolsa plástica, no, déjelo así, yo lo meto en el bolso. En ese pequeño detalle en el que todos caemos, ojo, no es que está hablando Jocelyn, la que nunca utilizó una bolsa plástica, no. En esos pequeños detalles que, digamos, en los cuales se conforma nuestra cotidianidad, es que podemos establecer una gran diferencia. Mira, Jocelyn, hablaste de bolígrafo y eso me recuerda ¿a que tenemos que nosotros tenemos un concurso activo, el cual hoy, en este preciso momento, vamos a anunciar el ganador. Lo tenemos en nuestras plataformas digitales, es un cooler, una taza y también un bolígrafo que es pero como no cualquier bolígrafo. No, es un bolígrafo que es un trípode, si se quiere, ¿no? Y aquí en pantalla tengo, con mi camarógrafo me va a ayudar acá a ponchar, ya tenemos aquí a todas las personas que participaron y vamos a hacer en este momento para hacerlo lo más legal posible. Esa es una app, exacto. Ajá, aquí está. En vivo.
completamente. Y la ganadora es... o ganador. Por ahí hay un caballero, sí, participando. Ajá. Yesa Orellana, felicitaciones. Bueno, ya lo tienen en pantalla. El equipo de producción se va a comunicar con Yesa Orellana a través del Instagram de aldía.tv8 para hacer entrega de este obsequio. Gracias a todos los que participaron. Y bueno, estaremos trayendo muchas sorpresas más para cada una de las personas que sintonizan Al Día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Mira, y gracias también a la gente de Guacamaya Sublimación que nos acompañó también en este premio y los pueden seguir a través de su cuenta en Instagram. Tómese su cafecito y cada vez que vea la taza, pues se acuerda de que nos tiene que sintonizar de 2 a 3 de la tarde por Venezolana de Televisión. Vamos a otra pausa. Y ya venimos. Chiquita, ya venimos. Bueno, señores, estamos de vuelta en este espacio Al Día, hablando de algo que puede pasar en cualquier circunstancia. Dios nos libre y siempre hay que estar preparado para estas situaciones, desde la formación, obviamente, para minimizar estas consecuencias que se dan. Esto que está sucediendo, de esta emergencia, como ha sido calificada incluso en algunas ocasiones de emergencia climática. Y hoy nos acompañan 2 invitados de lujo, además que han hablado muy... criollamente de este tema porque es algo que se conecta directamente con lo que hacemos todos los días. Franklin Leal y Magali Alejandra Alviar. En la parte anterior revisábamos con Yacibi eso que dice la gente en la calle, ¿no? Y usted quería hacer algún comentario particular de los comentarios, incluso que mencionan la gente en la calle con respecto a estos temas, porque además son temas muy sensibles también para la población. Sí, claro. Venezuela tiene concentrada la mayoría la mayor parte de la formación en la zona norte, pues. Todo lo que tiene que ver con la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes. Y hay muchas situaciones, como son microcuencas, muchas situaciones donde tenemos comunidades en riesgo. ¿Qué les recomiendo yo a las comunidades? Primero, que entre todos aprendamos a reconocer las amenazas. Es decir, cuál es el elemento que nos está amenazando ante temporadas muy fuertes de lluvia o bien temporadas muy secas. Okay. Y primero, ¿cuál es la amenaza? En el caso de que sea un río. Y lo otro, ¿qué es lo que está amenazado? Porque primero pueden estar amenazadas personas allí. Y segundo, pues también hay infraestructura, casas, personas que se quedan sin casa, muchos casos de damnificados que hemos tenido. También hay sistemas de producción que están siendo afectados. Ha pasado que hay infraestructura que garantiza servicios que está siendo amenazada. Vamos a llamar subestaciones eléctricas que están en sitios donde es vulnerable. Entonces la cosa se agrava un poquito más porque resulta que se va a ir la luz por una cantidad de Falla tiempo, de inmediato. ¿me entiendes? Y va a crear realmente una situación de crisis. Lo otro es la garantía de la infraestructura que garantiza el agua potable. Entonces, todas esas cosas, las comunidades, yo las invito a que reconozcan la amenaza y reconozcan cuáles son lo que está amenazado, bien sea infraestructura, bien sea vialidad, bien sea las personas. Bueno, y todo ese acompañamiento que nosotros hacemos, y también lo hace Protección Civil, también lo hacen los bomberos, también lo hacen las autoridades regionales de los estados, de las gobernaciones. Es todo un equipo nacional que se presta a atender las situaciones y sobre todo ahora en la orientación del presidente, evitar que ocurran situaciones graves. Te escucho, Franklin, y precisamente preguntarte también, Magali, acerca de esta articulación que tienen con los entes del Estado, porque obviamente trabajan de la mano, como ya lo mencionaba, Protección Civil, los bomberos, y también cómo las personas podrían quizás alertar también alguna situación que pueda estarse presentando en alguna comunidad y quieran alertar a las autoridades para prever o Claro. adelantarse ante alguna contingencia que pueda suceder en algún terreno. ¿Cómo hacen, cómo se comunican con ustedes o a través del 911? ¿Cómo están articulados en ese sentido? Desde el ministerio está el 0800 Ambiente, abierto también a cualquier alerta temprana, incluso algún ilícito que puedan conseguir, no necesariamente relacionado a los eventos adversos, pero están los números nacionales 911
y el 0800 Ambiente que tiene el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, que no es solamente, ojo, para los eventos adversos. Y las mesas de trabajo, o sea, por el tema, en el caso de los consejos comunales, también hay mesas técnicas como hay de agua, Sí. como hay Comité ecosocialista. comités ecosociales. Correcto. ¿Están actualmente activados Sí, en los consejos y se comunales? está buscando la forma de que se involucren desde el punto de vista formativo, de riesgo, o sea, que sea un equipo complementario al Consejo Comunal y a la comuna. Porque la idea es que todos tengamos voz y que el ambiente, el ecosocialismo no sea ese factor del ambiente que... Como el último tema en la mesa. Sí, entonces el ambiente sí, el ambiente está, somos el ambiente, pero siempre nos abocamos a lo que es más tangible y pensamos que la naturaleza va a ser infinita y resulta que no es así. Entonces yo creo que y además es un llamado a conformar con responsabilidad, con continuidad los comités ecosocialistas, que el Ministerio del Poder Popular está en total disposición y acompañamiento constante con el Poder Popular. Bien. Mira, Magali, tú hablas particularmente, bueno, desde la formación y obviamente desde la formación ambiental, ¿no? Yo tengo un chamo de 5 años. Ustedes están también vinculados, aunque esto directamente está ligado a que se sea protección civil y a todos estos organismos que atienden estas situaciones, ¿no? Pero ¿qué cosas? O sea, ¿cómo debemos conversarlo con ellos? Porque la naturaleza nos puede sorprender, ¿no? Claro. ¿Cómo trabajarlo con ellos y decirles a la hora de que suceda tal cosa, ellos saben qué hacer? Porque a veces hablamos mucho de estos temas y al momento de que sucede, los nervios nos atacan, tenemos niños muy pequeños y nos sorprende la situación, no sabemos cómo trabajarlo, si son niños de repente con algunas condiciones especiales, es mucho más complejo todavía. ¿Cómo podemos conversarlo con ellos que este tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Y atenderlas en el momento, una vez ya sucedió, ¿qué cosas podemos hacer primero? A los niños hay que tratarlos como otro ser humano. Yo creo que la sinceridad y la transparencia del mensaje a los niños es lo fundamental. Y los adultos que tienen la responsabilidad en el hogar, pues tengan preparado su ruta. O sea, los adultos son los primeros que deben estar preparados para poder orientar a los niños. Es decir, tener su kit de primeros auxilios, su ruta de desplace en la vivienda, la ruta al lugar seguro en la comunidad y cómo voy a trasladar a mi hijo. Si mi hijo es pequeño, ¿cómo lo traslado? Si mi hijo tiene alguna discapacidad, ¿cómo lo traslado? Si estoy con un adulto mayor, ¿cómo lo traslado? Y hablar desde la transparencia. Es decir, conversar con ellos que este tipo de situaciones pueden pasar. Puede pasar, pero entonces que él también esté consciente de dónde está el kit de primeros auxilios, de dónde están los números a donde él puede llamar, porque no es un secreto que los niños son incluso más ágiles con la tecnología y que puedan tener el 0800 Ambientes en su casa, que puedan tener el 911 en su casa y que el niño sepa si pasa algún evento, él pueda marcar también. Porque aunque él no va a salvar una vida, él puede llamar y no coloca en riesgo su vida. Entonces yo creo que el mensaje de los padres a los hijos es primero preservar la vida del padre, luego la vida del hijo, pero ¿cómo lo hago? El primer paso para resguardarnos la vida es llamar a alguien que pueda solucionar el problema en este caso, o si no, buscar la ruta concertada por la comunidad bajo los mapas de riesgo. Es decir, tener claridad en la casa de los números, que pueden ser 0800 Ambientes 911, de la ruta de salida, del lugar seguro, y tener un kit de primeros auxilios. Yo creo que conservar la calma es lo fundamental en cualquier momento de la vida. Y los eventos adversos, en cuanto a la naturaleza, no escapa de ellos. Entonces, conservar la calma. Gracias, Magali. Vamos a tomar nota de todo eso. No he hecho el kit todavía, yo sé. Ah, viste. Yo sabía que ibas a recordar eso. Yo te iba a preguntar. ¿Tú hiciste ese que me kit? preguntara, ya piqué adelante, porque el otro día tuvimos aquí al viceministro de Prevención de Riesgo y nos hizo la recomendación y yo no lo he hecho. Tengo esa tarea pendiente. Mira, por aquí me colocan el siguiente, Jocelyn, Adelante. y invitados. Hoy en el desierto de Arabia Saudita hubo una nevada nunca antes vista, histórica. Esos cambios de temperatura, el calor fuerte aquí en Venezuela, la catástrofe en Valencia, España, los incendios en Bolivia y Chile y las principales economías del mundo no ceden en sus intereses por su ambición, por el dinero. ¿Qué les parece esto que está sucediendo? ¿No? Es este así. mensaje en este momento. El ser humano
desde el punto de vista de la racionalidad es como medio irracional, porque la acumulación de dinero es algo que tiene tanta fuerza en las grandes potencias en el mundo que no importa lo que destruyan y lo que puedan alterar. El modelo del consumismo, el modelo capitalista es muy fuerte. De la racionalidad, ¿qué significa acumular tanto dinero y cuánto nos cuesta? Donde está en riesgo la vida de todo el planeta. Yo no le veo mucho Sentido. racionalismo a eso. Pero tristemente es así. Hay gente que acumula demasiado capital porque el capital está asociado al poder. Y en esta COP16, ¿qué conclusiones se alcanzaron en esta En la de reunión? biodiversidad. Exacto. Bueno, primero, yo voy a dar una idea muy, muy general porque la vocería es la del ministro que estuvo allá. Yo no estuve en esa COP, pero sí puedo decirles que un avance con el reconocimiento de las grandes empresas que aprovechan material genético de nuestras selvas, pues, y de nuestros recursos naturales, y no hay una retribución para Hay la un proyecto nación. con respecto a eso, ¿no? Y creo que se acordó la creación de un fondo de Cali, para justamente darle un poco más de justicia a esas situaciones, pues. Es decir, toman los principios activos de nuestras zonas y Pues los no lo dan en convierten, pastillitas. los convierten para en una nosotros. pastillita de estos grandes laboratorios y terminan siendo medicamentos muy, muy costosos con Y ese con los principio bolsillos activo llenos. Correcto. que está en estas zonas de nuestro Así como país. hacían antes, pues, o sea, vienen, se roban No, nuestros y- recursos y nos traen otra cosa convertida y generan miles de riquezas en base a nuestros recursos. Yo te preguntaría lo siguiente para entender ese tema de acumular capital. Si yo te preguntara, ¿cuánto necesitarías tú para terminar el resto de tus días? Tú eres un chamo joven. Gracias. El resto de tus días tranquilo. Tú dirías, bueno, yo tal vez con $1 millón, $2 millones de dólares, yo vivo súper feliz, qué sé yo. Y tal vez estoy exagerando. Pero ahí el capital acumulado por personas que es exorbitante, empresas que es exorbitante, y el consumismo es exorbitante. ¿Por qué lo hacemos? Son pocos los que dañan realmente el planeta. Pero Realmente hacen son grandes pocos. estragos también Pero con sus son actividades. unos desastres enormes de contaminación. Ahora bien, para finalizar ese pronóstico, ¿no? Ustedes hacen esa observación constante. ¿Qué podemos esperar cierre de año, principios de año de este que viene 2025 con respecto a estos cambios abruptos? Bueno, nosotros llevamos un trabajo de la mano con el INAMEP, que es el Instituto de Meteorología e Hidrología, con Protección Civil, y sobre todo siempre discutimos sobre qué podemos esperar. Claro. Pudiéramos esperar otro poquito más de lluvia, como hasta enero. Pero una de las características que tiene la variabilidad climática es la incertidumbre. O sea, es difícil decir a 3 meses, 4 meses cómo se va a comportar. Es más difícil ahora, correcto. Es más difícil ahora, por supuesto. Por decir algo, en junio, desde abril, nosotros decíamos, vamos a entrar en periodo niña. Porque salimos en niño, vamos a entrar en periodo niña. Y en julio, vamos a entrar en periodo niña. Y llegó septiembre y vamos a entrar en periodo niña, y todavía apenas ahorita es que hay un porcentaje significativo para decir que estamos entrando en periodo niña. O sea, no era fácil. Y cuando le digo, es que el Centro Meteorológico Mundial lo decía. La NOAA lo decía. O sea, son grandes autoridades en materia meteorológica a nivel mundial. O sea, la incertidumbre es grande cuando no tienes un patrón o unos estudios sumamente largos en materia climática, pues. Y eso es lo que llamamos anomalías. Magali, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que des tus redes sociales y también Franklin para que se puedan contactar con ustedes, y también tu mensaje final a toda la población que nos ve a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. El mensaje es que todos podemos transformar el planeta de la mejor manera, con las pequeñas acciones que tengamos. A veces pensamos que ese mensaje de siempre, cada granito de arena, resulta que sí. Todo lo que hagamos en este planeta va a tener una consecuencia. Todo depende de ti, que sea una consecuencia o un impacto positivo para nuestra naturaleza. Entonces, a partir de este momento los invito
a que seamos parte de lo positivo, de los aportes positivos a nuestra madre naturaleza. Pueden seguir las redes del Ministerio de Ecosocialismo, MINEC Oficial, @MINEC Oficial. Bueno, yo no voy a comprar ropa, me voy a acordar de Magali de no comprarme una que tenga plástico. No, y por ahí preguntaban lo de la moda rápida, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Creo que vamos a tener que hacer otro podcast, ¿viste? Yo creo, sí, no, y seriamente el tema va a seguir dando de qué hablar porque, o sea, estos cambios son abruptos. Yo recuerdo Caracas hace unos años y el frío que estaba haciendo en esta época era sabrosísimo porque uno decía además, bueno, Navidad, no sé qué, no, ya. No, pero está pegando su frillita en la mañanita. En la mañana muy tempranito, pero ya a las 9 está haciendo mucho calor. La bajada de Pacheco, ¿no? Exacto, ya, bueno, Pacheco como que se quedó por ahí, allá arriba. Estamos entrando de Pacheco, vente para acá para Ahorita en el estudio se está haciendo frío, obviamente, pero de forma natural yo no lo percibo igual y eso me da mucha tristeza. Esperamos que haya sido de su agrado y también agradecemos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, por habernos acompañado, usted por su sintonía. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, aldia.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correia con doble S. Chao, nos fuimos. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.